Ayer Adriana Torres nos dejó impresionado con una historia muy interesante de la computación, así es que le pedimos que hoy concluyera el tema porque ayer tuvo que quedar tronco por cuestiones de tiempo. Adriana, como siempre, bienvenida a tu casa. Buenos días, sí, pues comenzamos para que nos dé tiempo. Sí, sí, sí. Pues muy bien, haciendo un repaso general de ayer, la historia de la computación en realidad nace con una máquina que diseñó el señor Alan Turing, que se llama precisamente la máquina de Turing, y que uno de sus precursores es Bombe, la máquina que se utilizó en la película The Imitation Game o Código Enigma, donde habla de 1941, de cómo esta máquina fue un hacker de los códigos de la máquina Enigma que hacía códigos secretos para los nazis. Y qué bueno, qué pena que la que vivió este hombre por ser discriminado, por ser gay y acabó suicidándose. Pero esa es una tragedia diferente a la historia de las computadoras. Todo nace con el ábaco varios siglos antes de Cristo en Mesopotamia y China. Se empezó a utilizar el ábaco para hacer cuentas, donde la columna de la derecha mostraba las unidades, decenas, centenas, como el sistema métrico, y todavía el día de hoy en Japón se sigue enseñando a los jóvenes y a los niños a utilizar el ábaco para hacer cuentas. Entonces es algo muy importante y es muy interesante. Luego vino la regla de cálculo en los años 1600, que servía para hacer conversiones para arquitectos e ingenieros. Después vino la famosa máquina de Pascal, que aunque era bastante complejo su uso, tenía ciertos circulitos donde ese círculo programaba la máquina para sumar, restar, multiplicar o dividir. Y se dice que esta pascalina pues es la madre de las calculadoras electrónicas que conocemos el día de hoy, que fue desarrollada casi 300 años después de que nació la pascalina. Después tenemos algo muy interesante que es el telar de Jaguar, que este fue hecho en Francia en 1801, que es una máquina que hace patrones de telas con una guía de cartones perforados. Entonces, digamos que aquí nació la idea de programar a través de cartones en las computadoras. Todo el lenguaje de programación que empezó a diseñarse se hizo en este tipo de material. Después viene la máquina tabuladora, que se usó para hacer la sumatoria del censo de los Estados Unidos en 1890 y utilizaba esas mismas tarjetas perforadas, pero con respuestas binarias. Seguramente algunos de ustedes llenaron unas hojitas donde marcaban un circulito, lo rellenaban con lápiz y otros no. Este es un código binario, es una respuesta A o una respuesta B y con eso se hacen las sumas o los tabuladores. Esto nació en 1896 y justamente esta máquina y Hermann Hollerith le dieron su nacimiento a lo que hoy es IBM, la empresa más grande en la creación de máquinas de cómputo todavía a la fecha. Después viene la máquina de Turing del programa de código Enigma, que en esta máquina, además de que yo podía hacer un programa en una cinta, como en un tape, digamos que es la primera versión del cómputo donde le doy instrucciones a una computadora y se quedan pregrabadas en la memoria. Entonces se dice que esta es la precursora de todas las computadoras. Luego tenemos a Mark I, que también en esas épocas, en los años 40, la Marina le pidió a la empresa IBM de Hermann Hollerith, que ya no vivía en ese entonces, fabricar esta máquina que se llama Mark I, que pesaba 50 toneladas y que costaba varios cientos de millones de dólares y que servía precisamente para hacer cálculos de guerra. No hacía cálculos complejos como ahora, pero imagínense 17 metros de largo, 50 toneladas y llevaba cinta perforada de papel. Con eso le daban las instrucciones y hacía los cálculos para hackear, digamos, también los códigos y hacer rutas. Después de eso viene el nacimiento del código binario, que ya existía desde la época de los años 1800 y creado en India. Después se hizo esa cosa que se llama memoria de tambor, con lo que se reemplazan las hojas de papel, y después llega la primer computadora ya grande de uso masivo en 1962, que es esa, ¿sí? La que está en esa maquinita. Si ven, es como un refrigerador gigante lleno de circuitos. Después vienen ya los medios de almacenamiento, el disco duro de 5 megas, que 5 megas es nada, y que pesaba 1 tonelada. ¡Ah! O sea, 5 megas es una foto mide eso, y se almacenaba en esa maquinota.
Después vienen los famosos floppies, los discos de 8 pulgadas, donde se almacenaban 79.7 kilobytes. Era para guardar una hoja de cálculo o algunas páginas. Luego, en el año 69, nace la ARPANET, que es el precursor de la red, de los sitios web. Posteriormente viene el disco duro ya de 1 gigabyte y que costaba $81,000 y que seguía siendo una cosa gigantesca. Luego en los 83 se crea el protocolo TCP/IP, que es el que vimos con Lady Lamar, que es el precursor del Wi-Fi, con lo cual podemos hacer comunicaciones entre unas máquinas y otras a través de cables. Se formaliza la web en 1990 con ARPANET. Y finalmente aquí tenemos juntada todas estos componentes que son los medios de almacenamiento, la programación en una memoria en la computadora y el hacer más pequeño, más compacto el poder de cómputo. Pues así es como hemos ido en las 6 generaciones que hoy existen de computadoras, desde la primera que era esa maquinota que vieron a Mark, después la segunda generación que era una máquina de transistores en los 64, y que todo esto era de uso industrial y más que nada para la NASA en los Estados Unidos. Los otros países tenían muy poco poder de cómputo. Ya después la tercera generación, algunos ya de ustedes seguramente las vieron, que fue la que hizo también ARPANET, la misma empresa que hizo posible el Internet. La cuarta generación ya teníamos ahí las Commodores, donde se veían pantallas color verde o color ámbar. La quinta generación es como la conocemos ya el día de hoy, que tiene prácticamente 40 años. Y la sexta generación, donde son máquinas compactas, móviles, flexibles y con una gran capacidad de almacenamiento y de procesamiento. ¿Cómo ves, Eduardo? La historia... Qué recorrido, padrísimo, ¿eh? Qué padrísimo. ¿Desde cuándo? O sea, imagínate, desde los telares, ¿no? En las bases del... ¿Cómo iba a decir que las telas iban a estar vinculadas después con la computación? Pues esas maquinotas que almacenaban con capacidad para almacenar menos de una fotografía de lo que hoy se almacena. Menos de una fotografía y costaban millones de dólares, pero eso era buenísimo para las empresas porque les ahorraban hacer cálculos a mano, hacer sumatoria de facturas o hacer estimación de cuánto necesito comprar de tela o cuánto necesito comprar de aceite. Oye, qué interesante. ¿Qué documentos históricos nos has traído aquí? De veras, muchas gracias, porque comprendemos lo que ha costado para la humanidad acercarnos a la tecnología que hoy disfrutamos con una simple, ¿no? Un aparato de estos que tenemos en la mano que podemos enviar una cantidad importante de... Digo, lo que tenemos en un automóvil es más de lo que se llevó el hombre a la luna, lo que llevó el hombre a la luna, cómo va evolucionando la tecnología, ¿no? Exacto, la computadora del coche es más potente. ¿Dónde se pueden comunicar contigo? Me pueden escribir un correo y de ahí podemos empezar la comunicación a .torres@comunidadmipyme.com. comunidadmipyme.com. Ya tenemos la posibilidad también de promocionar esa página que estás desarrollando para hacer comercio electrónico gratuito. A las empresas no les cuesta, ¿no? Bueno, no es un principio, tengo una tienda en línea. Adriana, como siempre, nuestro cariño y muchas gracias. Agradecimiento especial por traernos esos materiales que tanto nos sirven. Gracias a ustedes. Bonita. Muchísimas gracias.